un mapa, tallado en piedra, que muestra un Egipto que no ha existido en 12.000 años. No dibujado, no estimado, cartografiado, con una precisión que las imágenes satelitales modernas apenas acaban de confirmar. Pero primero, la cronología perdida de Egipto. Cocaína. En los pulmones de una mujer que murió hace 3.000 años. Su cuerpo preservado en lino, sellado en resina, enterrado bajo el Valle de los Reyes. El informe toxicológico llegó en 1992 y los investigadores lo repitieron 2 veces, porque lo que mostraba era imposible. La cocaína solo crece en América del Sur, y según todos los libros de texto jamás impresos, ningún egipcio pisó jamás ese continente. La doctora Svetlana Balabanova, toxicóloga forense del Instituto de Antropología de Múnich, no buscaba un misterio. Realizaba análisis químicos de rutina en 9 momias egipcias conservadas en el Museo de Múnich. Trabajo estándar, el tipo que llena revistas académicas que nadie lee. Entonces llegaron los resultados: cocaína, hachís, nicotina. No en una momia, en las 9. Publicó los hallazgos. La comunidad arqueológica respondió, no con curiosidad, sino con silencio, luego con rechazo. El argumento de la contaminación apareció en semanas. Alguien debió haber manipulado incorrectamente las muestras. La cocaína moderna debió haberse filtrado en el tejido antiguo. Se cuestionó la cadena de custodia. Se cuestionaron las credenciales de Balabanova. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo. La nicotina y la cocaína no se encontraron en la superficie del tejido, sino dentro de los tallos capilares, profundamente dentro, incorporadas durante la fase de crecimiento, mientras el individuo aún estaba vivo. Así no funciona la contaminación, así funciona el consumo habitual. Y Balabanova no estaba sola. En los años siguientes, equipos independientes en Francia e Inglaterra analizaron momias diferentes de colecciones distintas con metodologías diferentes. Los resultados se mantuvieron. Cocaína, nicotina. 3.000 años antes de Colón. La pregunta que nadie en la egiptología convencional responde claramente es esta: si estas sustancias llegaron a Egipto, algo las trajo. Y lo que fuera que fue ese algo, cruzó un océano que la historia dice que era incruzable. Y entonces se vuelve más extraño. En 1900, un buceador de esponjas griego, llamado Elias Stadiatis, descendió frente a la costa de la isla de Antisitera. Subió temblando. Le dijo al capitán que había encontrado un montón de mujeres desnudas, muertas, en el fondo del mar. Eran estatuas de bronce. Parte de un naufragio de la época romana que data de aproximadamente el 60 a.C. La operación de recuperación trajo esculturas de mármol, cristalería, joyería y un objeto que parecía un trozo corroído de bronce del tamaño de un libro grande. Estuvo en el Museo de Atenas durante décadas, mayormente ignorado. Luego, en 1951, un físico británico llamado Derek de Solla Price lo examinó con rayos X. Lo que vio dentro de ese trozo corroído lo detuvo completamente. Engranajes, docenas de ellos, entrelazados con una precisión que requiere tolerancias de mecanizado medidas en fracciones de milímetro. A engranaje diferencial, un concepto mecánico que los historiadores de la ingeniería habían creído que fue inventado en la Europa del siglo XVI. Este dispositivo fue construido en el siglo I a.C. El mecanismo de Anticitera, como llegó a conocerse, podía calcular la posición del Sol y la Luna, predecir eclipses lunares y solares en un ciclo Saros de 18 años, rastrear el ciclo olímpico de 4 años y modelar la órbita irregular de la Luna usando un tren de engranajes epicíclico, de pasador y ranura tan sofisticado que los relojeros modernos han tenido dificultades para replicarlo desde cero.
El profesor Tony Freed, del University College de Londres, pasó años trabajando con un equipo multidisciplinario usando tomografía de rayos X en 3D para descifrar el panel trasero del dispositivo. Lo que encontraron en 2021 fue un dial frontal que también modelaba los movimientos de los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, con un sistema de engranajes de más de 30 componentes entrelazados en un espacio del tamaño de la palma de tu mano. Esto no es una curiosidad. Esto no es un intento primitivo. Este es un instrumento científico de precisión construido con un estándar de sofisticación mecánica que, según la cronología aceptada de la tecnología, no debería haber sido alcanzable durante otros 1500 años. ¿A dónde fue el conocimiento? ¿Quién lo construyó? Y más importante aún, ¿era este el único? Pero eso ni siquiera es la parte que puso nerviosos a los investigadores. En 1936, una cuadrilla de construcción que excavaba en Bagdad encontró un frasco de arcilla. Ni dentro del frasco, un cilindro de cobre, una varilla de hierro y rastros de una sustancia ácida, posiblemente vinagre o vino. Wilhelm König, director del Museo de Bagdad, lo reconoció de inmediato, no como un recipiente de almacenamiento, como una batería, no una batería metafórica, una celda galvánica funcional, el mismo diseño básico que la celda zinc-cobre que Alessandro Volta inventó en 1800. La batería de Bagdad, que data del período Parto, aproximadamente del 250 a.C. al 224 después de Cristo, cuando fue replicada por ingenieros de General Electric en la década de 1940 usando jugo de uva como electrolito, generó entre 1,5 y 2 voltios de corriente eléctrica. Ahora aquí está la pregunta incómoda que la arqueología convencional nunca responde del todo. ¿Y si alguien en la Mesopotamia antigua, hace 2000 años, entendía suficiente electroquímica para construir una celda galvánica funcional? ¿Qué estaban alimentando? La generación eléctrica aleatoria sin aplicación no tiene sentido evolutiva ni económicamente. Construyes una batería porque necesitas corriente, pero no se han encontrado cables, circuitos ni objetos galvanizados de este período en asociación arqueológica directa, a menos que sí se hayan encontrado y simplemente no se hayan reconocido. Varios objetos chapados en oro, de la misma región y época, han sido analizados y muestran un chapado demasiado delgado y demasiado uniforme para haber sido logrado mediante dorado al fuego, el único método que la historia oficial dice que estaba disponible. El galvanizado de película delgada produce exactamente ese resultado, y la evidencia no prueba una civilización eléctrica antigua, pero plantea una pregunta que los libros de texto responden con silencio. Si la batería era real, la aplicación era real, y la aplicación no ha sido encontrada. Aquí está el detalle que lo cambia todo. El complejo del templo de Dendera, Alto Egipto, dedicado a la diosa Hathor, construido y modificado a lo largo de siglos, con las secciones más antiguas que datan de al menos 2000 años. En una cripta debajo del templo principal, tallados en las paredes de piedra caliza, hay una serie de relieves que han sido fotografiados, debatidos y silenciosamente archivados. Muestran lo que parecen ser grandes objetos con forma de bombilla. Dentro de cada bombilla, una forma sinuosa, interpretada por algunos como un filamento. Las bombillas descansan sobre pedestales de flores de loto. Desde la base de cada una estructura similar a un cable se extiende hacia lo que parece ser una caja de conexiones. El ingeniero eléctrico austriaco Walter Garn y sus colegas en la década de 1970 produjeron una réplica funcional
de las lámparas de Dendera usando materiales que habrían estado disponibles en el antiguo Egipto. Y demostraron que una lámpara de descarga primitiva podría producir luz visible bajo esas condiciones. La egiptología convencional las llama símbolos religiosos. La serpiente es un símbolo divino en la cosmología egipcia. El loto es un símbolo de creación. La imagen completa es mitológica, no técnica. Ambas interpretaciones no pueden ser completamente probadas. Ese es el punto. Pero aquí está lo que rara vez se menciona junto a este debate. Y el interior de varias cámaras de pirámides, espacios que habrían requerido iluminación artificial sostenida durante la construcción y decoración, no muestra ningún rastro de hollín, sin depósitos de carbono en el techo, sin evidencia de uso de antorchas en absoluto. Sin embargo, la pintura dentro de estas cámaras es extraordinariamente fina. Trabajo de detalle que requiere luz estable y consistente. ¿Cómo se hizo? Los espejos que reflejan la luz solar a través de los conductos es la respuesta estándar. Los experimentos han demostrado que es técnicamente posible, pero prácticamente limitado. La luz se degrada con cada reflexión. Las cámaras interiores profundas habrían recibido casi nada. La pregunta no es si los egipcios tenían luces eléctricas. La pregunta es cómo trabajaron en la oscuridad, y nadie tiene una respuesta completa. Lo que sucedió después es algo que ningún libro de texto te dirá. Saqqara, 1898. Un arqueólogo egipcio llamado Khalil Mesija catalogaba una colección de objetos de madera con forma de pájaro encontrados en una tumba que data de aproximadamente el 200 a.C. Fueron etiquetados como juguetes u objetos religiosos y colocados en almacenamiento en el Museo de El Cairo. En 1969, el hijo de Mesija, también llamado Khalil, también arqueólogo, reabrió la caja. Miró un objeto de manera diferente. Sus alas no tenían la forma de ningún pájaro. Eran planas en la parte inferior, curvadas en la parte superior. Una sección transversal que los ingenieros aeronáuticos llaman perfil aerodinámico combado, la misma geometría utilizada en las alas de los aviones modernos. Lo llevó con expertos en aviación y confirmaron. La forma genera sustentación bajo flujo de aire. La cola también era inusual, vertical, no horizontal, como un timón moderno en lugar del estabilizador de cola horizontal de un pájaro. Construyeron un modelo a escala y lo probaron en condiciones de túnel de viento. Voló. El objeto es ahora conocido como el pájaro de Saqqara. Está exhibido en el Museo de El Cairo. El pequeño cartel junto a él lo llama objeto religioso, lo que prueba definitivamente no está del todo claro. No prueba que los antiguos egipcios construyeran aeronaves. Sí prueba que al menos un artesano, en el 200 a.C., entendía, intuitiva o de otra manera, los principios aerodinámicos de la generación de sustentación. Si ese conocimiento fue descubierto de forma independiente y nunca aplicado a escala, si fue heredado de una tradición anterior o si fue una coincidencia, la respuesta determina mucho sobre lo que creemos saber del mundo antiguo. El pájaro de Saqqara nunca ha sido formalmente descartado. Simplemente nunca ha sido explicado. Ahora olvida todo lo que te acabo de decir, porque esto lo cambia todo. La meseta de Giza, 2560 a.C., oficialmente. La Gran Pirámide, 2,3 millones de bloques de piedra. Peso promedio, 2,5 toneladas. Algunos bloques en la Cámara del Rey, 70 toneladas. Estos no son números disputados, son los números que la propia egiptología proporciona. El modelo estándar de construcción involucra herramientas de cobre, trineos de madera, rampas lubricadas con agua,
y una fuerza laboral organizada de entre 20.000 y 30.000 trabajadores, trabajando en turnos rotativos durante aproximadamente 20 años. El ingeniero Chris Dunn pasó décadas analizando la precisión de mecanizado de las superficies interiores de la Gran Pirámide. Sus hallazgos, publicados en su libro de 1998, The Giza Power Plant, documentaron superficies de granito dentro de la Cámara del Rey, que son planas con una tolerancia de 0,002 pulgadas a lo largo de 7 pies, un estándar que requirió herramientas de rectificado de precisión cuando fue replicado en el siglo XX. También documentó muestras de perforación extraídas de la pirámide en el siglo XIX por el ingeniero Wayman Dixon. Bajo amplificación, las marcas de taladro muestran ranuras en espiral cortadas a una velocidad de avance de 0,1 pulgadas por revolución, lo que significa que el taladro avanzó en el granito duro de Asuán a una velocidad que requiere una presión hacia abajo extrema o una broca más dura que la propia piedra. Las brocas modernas con punta de diamante que cortan granito de Asuán avanzan aproximadamente 0,0002 pulgadas por revolución. Las marcas de taladro antiguas indican una velocidad 500 veces más rápida. Ningún taladro de cobre, ningún taladro de piedra, ninguna tecnología que la arqueología atribuye actualmente al período del Reino Antiguo explica esto. Y sin embargo, los agujeros existen. Las marcas en espiral están ahí. Puedes ir a El Cairo y verlas tú mismo. Pero espera, porque esta siguiente parte es la que desvela a los arqueólogos por las noches. Y en 1999, el geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, un hombre sin interés previo en la historia alternativa, fue invitado a examinar los patrones de meteorización en las paredes del recinto de la Esfinge. El campo de Schoch es la erosión. Lee la roca como un médico lee una radiografía. Lo que encontró fueron canales de meteorización verticales, el patrón específico creado por lluvias prolongadas e intensas durante siglos. No erosión eólica, no abrasión por arena, erosión por lluvia profunda. El problema: Egipto ha sido desierto durante aproximadamente 7.000 a 10.000 años. El último periodo de lluvia sostenida suficiente para producir ese perfil de meteorización situaría la construcción de la Esfinge, o al menos su recinto, en algún momento entre 7.000 y 12.500 años atrás. Y esta no es una afirmación marginal. Esta es geología publicada. Schoch presentó sus hallazgos ante la Sociedad Geológica de América en 1991. La audiencia de geólogos estuvo en gran parte de acuerdo con su lectura de la evidencia. La comunidad de la egiptología lo rechazó, no por razones geológicas, porque no son geólogos, sino porque no existía ninguna civilización capaz de construir la Esfinge en esa fecha, lo cual es, por supuesto, precisamente la pregunta que la Esfinge plantea. Schoch es cuidadoso. No nombra la civilización, no menciona la Atlántida. Dice solo lo que la roca le dice. La meteorización es más antigua que la fecha aceptada. Algo estaba allí. Algo lo construyó. Y lo que fuera que era, existió antes de que la historia que creíamos conocer hubiera siquiera comenzado. La meseta de Giza está en silencio por las noches. No, la Esfinge mira hacia el este, hacia el amanecer, hacia el equinoccio, hacia un cielo que se veía diferente hace 10.000 años cuando, argumentan algunos astrónomos, su mirada se alineaba no con el sol naciente del 2500 a.C., sino con la constelación de Leo en el horizonte del 10.500 a.C. 7 artefactos, 7 contradicciones, cada uno documentado, cada uno publicado, cada uno silenciosamente archivado en los márgenes
de una historia que no fue construida para acomodarlos. La cocaína en el cabello de la momia, los engranajes en el trozo de bronce corroído, la batería en el frasco de arcilla, los relieves en la pared de la cripta, el pájaro que vuela, las marcas de taladro que no deberían existir, los canales de lluvia en un monumento en medio de un desierto. Ninguno de ellos, individualmente, reescribe la historia. No, pero juntos trazan el contorno de algo, una forma justo debajo de la superficie de lo que nos han dicho. No una conspiración, no una fantasía, una brecha. Y la pregunta que permanece, la que ninguna institución ha respondido aún claramente, no es si estas cosas existen. Existen. Puedes medirlas. La pregunta es, ¿qué había aquí antes de la historia que conocemos? ¿Qué se perdió? Y si la civilización que construyó la Esfinge, que entendía la sustentación y la electroquímica y la predicción de eclipses, miraba el mismo cielo nocturno que nosotros ahora, y sabía, de alguna manera, que algún día alguien estaría parado en el polvo haciendo exactamente esta pregunta. No lo sabemos. Y eso, más que cualquier respuesta, es lo que hace que esto importe.